políticos? Mira, el gobierno es el que menos le interesa una elección. Este es un gobierno que preferiría no hacer ninguna elección. El modelo del gobierno es el modelo cubano. En Cuba no hay elecciones, o sí hay elecciones, pero hay un solo partido que puede participar en esas elecciones. El gobierno quiere ir hacia allá. Por eso el gobierno ha hecho todo para enchiquerar este proceso electoral, lo ha vuelto un chiquero. Intervienen los partidos, nombra directivas, las directivas de COPEI, de Acción Democrática, de Primero Justicia y de Voluntad Popular, todas las directivas están puestas por el TCJ, es decir, están puestas por el gobierno. Y van a seguir lineamientos del gobierno, esas directivas evidentemente, porque van a responder a quien los colocó ahí. El gobierno ha creado como una especie de ecosistema electoral que le es propio, con partidos afectos, partidos que van a seguir su línea y evidentemente eso genera en la población opositora, que lo que quiere es que se produzca un cambio de gobierno, bueno, no hay ninguna intención de votar por esos partidos. Ahora, ¿qué pasa con las elecciones? El gobierno, porque es como es, porque no es un gobierno democrático, el gobierno hace todas estas cosas para acabar con el proceso electoral. Porque el gobierno a lo que le tiene miedo es a que la población venezolana salga masivamente a votar en contra. ¿Y por qué le tiene miedo a eso? Porque esas cosas cuando ocurren en gobiernos como este, los gobiernos terminan cayendo. ¿Cómo? O terminan saliendo del poder. ¿Cómo se logra salir de un gobierno autoritario como este? Hay que ver las experiencias que ha habido en el mundo, y la última fue en Bolivia. En Bolivia, Evo Morales se presentó como candidato. La Constitución se lo prohibía, la Constitución no le permitía reelegirse otra vez. Él convocó un plebiscito para que el pueblo lo autorizara a ser candidato violando la Constitución y lo perdió. Y aún así fue candidato, con el apoyo de la Fuerza Armada, con el apoyo del CNE de allá, con el apoyo de las instituciones de allá. La oposición no dijo, como esta elección es inconstitucional, yo no participo, ¿no? La oposición participó, postuló candidato, trabajó, recorrió el país, construyó un mensaje, articuló a la población que quería cambio y la llevó a votar. Esta población, votando masivamente en los centros de votación, pretendió ser desconocida por el régimen y sus instituciones y al final terminó quebrándose. La coalición dominante, es decir, las fuerzas que soportaban a Evo Morales se quebraron y Evo Morales salió del poder. Bueno, este ejemplo que estoy poniendo con Bolivia, que es muy reciente, se repite en montones de casos en el mundo entero, donde dictaduras convocan elecciones siempre con ventajismo, siempre con triquiñuelas, con trampas, y una oposición resuelta, con un liderazgo resuelto, participa masivamente y esa participación masiva logra el quiebre de las fuerzas que le dan soporte a la dictadura. Pasó también con Pinochet y el plebiscito en Chile. Pinochet convocó ese plebiscito pensando que lo iba a ganar, se aseguró de todas las formas ganar ese plebiscito, pero la oposición salió masivamente, la gente votó y terminaron los generales, amigos de Pinochet, diciéndole a Pinochet vámonos y no le permitieron desconocer ese resultado que era lo que quería hacer. Bien, Entonces, las ahora elecciones... hablando sobre esos procesos electorales en otros países y su asemejanza con la situación política en Venezuela, ¿no cree usted que de igual modo en nuestro país hay una importante población seguidora del chavismo? Claro que la hay, y por cierto yo la respeto mucho, y no solamente la respeto mucho, sino que he tenido oportunidad de reunirme con ellos en el recorrido con el país, de conversar muchísimo con gente que apoya al gobierno y tienen sus razones y yo se las respeto. Ahora, ¿de qué se trata para mí esto en este momento lo que estamos viviendo? No se trata de chavismo u oposición. Es decir, yo no quiero que salga Maduro para que venga entonces un gobierno encabezado por Guaidó, por María Corina o por Pedro Pablo Fernández y entonces venga la oposición a sustituir al gobierno en el mismo esquema. Yo lo que quiero es que le encontremos una solución a los problemas gravísimos que está viviendo la familia venezolana, la tragedia que está viviendo, los niños que no comen. El último informe de ENCOVI, que es el estudio que hacen las universidades Central de Venezuela, Católica y la Universidad Simón Bolívar, es terrible. 90% de la población hoy en Venezuela tiene un ingreso por debajo, que lo coloca por debajo del nivel de pobreza. 80% por debajo del nivel de pobreza crítico. 650.000 niños, hoy menores de 5 años, sufren problemas de desnutrición severa. Sí. Es decir, lo que está viviendo Venezuela es una tragedia humanitaria. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que tiene que ocurrir en Venezuela? Que todas las fuerzas, la Fuerza Armada, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la sociedad en general, las iglesias, entiendan, la coalición de fuerzas que soporta el gobierno entienda que esto es inviable. El sufrimiento de los venezolanos, si este gobierno se prolonga más en el poder, es demasiado alto.
Esos 650.000 niños no pueden esperar a que hagamos una elección en diciembre y que después entonces veamos si en el 2047 nosotros logramos producir un cambio que permita que Venezuela pueda haber inversiones para que se recupere la economía, que Venezuela pueda... Mira, el problema de la gasolina hoy, yo que tengo contacto con gente en el interior del país, los campesinos no están pudiendo sacar su cosecha porque no tienen gasolina, se les está pudriendo. Este es un país que se va a quedar sin comida si no hay la voluntad de enfrentar este problema. Ya no es un problema de gobierno y de oposición, es un problema Y esa voluntad de pasa 30 por un millones de acuerdo venezolanos político que entre tienen hambre. partes, ¿no? Esa voluntad ¿Ah? pasa por un acuerdo político también entre las partes, tomando en cuenta que un sector tiene un apoyo externo, el reconocimiento también internacional de parte de algunos países. Y por otro lado, hay un gobierno que tiene el reconocimiento de países aliados, pero también está bloqueado, ¿no? Por un lado. Sí, tú sabes que la salida de esto pasa, esto es difícil decirlo, porque la gente que nos escucha muchas veces se requeriría un programa muy largo para explicar con detalle, pero las dictaduras, y esto es una dictadura ya cada vez más, fue un gobierno que llegó al poder democráticamente, por decir, el origen de este gobierno es democrático, pero a medida que fueron perdiendo apoyo popular, bueno, han venido actuando de tal manera que desconocen completamente la institucionalidad democrática. Ahora, un gobierno que desconoce la institucionalidad democrática termina cuando la coalición de fuerzas que lo soporta se quiebra. Hoy están dadas todas las condiciones para que haya mucha gente en la Fuerza Armada, mucha gente en el Tribunal Supremo de Justicia, muchos gobernadores y alcaldes chavistas en la base chavista. Oye, una reflexión sobre lo que está pasando que los lleve a la conclusión de, mira, nosotros no podemos seguir sosteniendo esto porque el precio que está pagando el pueblo venezolano es demasiado alto. Ahora, si desde la oposición, y por eso es muy importante tu pregunta, el discurso es, una vez que ustedes salgan del poder, los vamos a perseguir y los vamos a acabar y los vamos a dejar con una braguita anaranjada en una cárcel en Estados Unidos, esa coalición de fuerzas que soporta el gobierno no se va a quebrar nunca. La invitación tiene que ser a ponernos por encima de la confrontación y de la diatriba política y de los intereses políticos y pensar en esos 650.000 niños solamente. Dejar de lado las cuentas pendientes y las facturas por cobrar y ponernos a trabajar para que esos niños coman, para que los padres y las madres de esos niños puedan acostarlos con la tranquilidad de que comieron y que al día siguiente van a tener algo que darles de comer. Entonces, tu pregunta es muy importante porque claro que tiene que pasar por un acuerdo y pasar por un entendimiento. Sí. Hay que buscar una fórmula que permita que este país pueda tener un nuevo gobierno que dé garantías a todos y que se ocupe solamente, la agenda de ese gobierno sea recuperar la economía y resolver el problema social. Señor ¿Quién Pedro tiene que Pablo. integrar ese gobierno? Bien, señor Pedro ¿Perdón? Pablo Fernández, a esta hora debemos hacer una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando sobre el panorama que se vislumbra para Venezuela después de estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, que ya están agendadas en nuestro calendario electoral. Continuamos en Primera Página. En este bloque también nosotros vamos a estar agradeciendo a que usted participe con nosotros con la etiqueta Primera Página para hacernos llegar sus cuestionamientos y preguntas. Nos acompaña el economista, máster también en políticas públicas, Pedro Pablo Fernández, presidente de la IFEDEC. Seguimos conversando con él de cara a este proceso de elecciones parlamentarias que se vivirán en Venezuela en este mes de diciembre. Le preguntaba, ¿cómo vislumbra usted este escenario postelectoral? Pese a que desde algunos sectores se ha solicitado que se postergue, se ha repetido de forma insistente por parte de las autoridades que está dentro del calendario previsto por parte del Consejo Nacional Electoral realizarse este proceso el día 6 de diciembre. Ahora yo le pregunto, de cara a este hecho, ¿cómo se vislumbra ese día postelectoral si no hay un reconocimiento también por parte de países internacionales, de otros países, perdón, a este proceso, las reacciones internacionales? Oye, yo voy a ponerme meloso en esta entrevista, pero te tengo que felicitar por cada una de las preguntas. Esta es una pregunta clave para mí, demasiado fundamental. ¿Y qué es lo que nos trae este proceso electoral? Que yo estoy completamente de acuerdo con que hay que postergarlo. No tiene ningún sentido hacer este proceso electoral en diciembre. ¿Por qué digo que no tiene ningún sentido? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? La gente está completamente desconectada del proceso electoral. ¿Por qué está desconectada? Porque no tiene comida, porque no tiene plata, porque el ingreso porque está viviendo una tragedia, porque no tiene gasolina, porque tiene un montón de dificultades. Esto es un país donde la gente no está viviendo, está sobreviviendo a duras penas.
este proceso tiene claramente el desconocimiento de toda la comunidad internacional, no solamente de Estados Unidos. La Unión Europea hizo su mayor esfuerzo por influir para facilitar un acuerdo, una negociación que permitiera a la Unión Europea participar en este proceso y reconocer sus resultados, bueno, garantizando por lo menos las mínimas condiciones electorales. El gobierno pues mandó a todo el mundo para el carrizo porque no le interesa el reconocimiento internacional. Ahora, ¿qué tenemos nosotros al día siguiente de esta elección? Bueno, una elección con una participación bajísima, sin ningún reconocimiento nacional, nadie va a sentir que esa Asamblea Nacional lo representa, sin reconocimiento internacional tampoco. Ningún país del mundo va a reconocer este proceso electoral, sobre todo por las barbaridades que ha hecho este gobierno en este proceso. Es decir, quitarle el partido Copella su liderazgo natural, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, todos los partidos se los terminó entregando el gobierno a los miembros de esos partidos más afectos al gobierno. Es decir, esto es un proceso que realmente, ¿qué es lo que va a traer como consecuencia el día siguiente? Que por eso me parece buena tu pregunta. Vamos a tener un país más aislado, con más sanciones internacionales, con más dificultad para levantar esas sanciones, con un gobierno que ha destruido todo, que no genera confianza, que no genera inversión, y lo que vamos a seguir viviendo los venezolanos es esta tragedia, que cada día se va a incrementar más. Este proceso electoral en diciembre no resuelve ningún problema. Yo siempre insisto en que las elecciones se tienen que ver, las elecciones en Venezuela, no como una oportunidad para ver si uno saca unos diputados y si uno conserva unos espacios de poder, que es un argumento que siempre esgrime la oposición que participa. Yo creo que aquí no se trata de sacar unos diputados. Las elecciones en regímenes como estos sirven para motivar, para articular, para movilizar a la gente. Y sirven para quebrar la coalición de fuerzas que soporta el gobierno. Para eso sirvieron en Bolivia, para eso sirvieron en Chile, para eso sirvieron en la Polonia comunista, para eso sirvieron en Nicaragua de Daniel Ortega cuando le ganó Violeta Chamorro. Las elecciones sirven para motivar a la población y cuando la población participa masivamente, logra el quiebre de la coalición dominante. ¿Qué pasaría en Venezuela si en lugar de los factores llamar a la abstención, participaran todos, participara Guaidó, y Leopoldo, y Enrique, y la iglesia, y cámaras, y todo el mundo invitar a la gente a votar, y llenamos los centros de votación, los inundamos con un río de gente que en actitud de rebeldía cívica manifiesten su oposición al gobierno? No hay forma de desconocer un resultado como eso, como no lo pudo hacer Evo Morales en Bolivia. Lamentablemente, bueno, tenemos un liderazgo que ha sido francamente errático, y creo que ha sido francamente errático porque han estado todo el tiempo calculando el interés personal en lugar de pensar en el interés colectivo. Pero lo cierto, refiriéndonos estrictamente a tu pregunta, es que esta elección no resuelve ninguno de los problemas de Venezuela, sino los va a agravar todos. Entonces, ¿cuál es la solución? Ni reconocimiento nacional ni internacional. Entonces, ¿cuál es la solución si no es la vía electoral? Yo creo que lo que nos queda a nosotros, es decir, nosotros estamos peleando con un régimen que no respeta las reglas democráticas, y eso lo teníamos que entender. Nosotros podemos pasar la vida entera pidiendo que el gobierno se vuelva democrático y haga unas elecciones transparentes. Yo creo que eso no va a ocurrir. Yo creo que la solución es la solución de los bolivianos, que tenían el mismo problema que nosotros, un presidente que se había atribuido todos los poderes, que tenía control de todas las instituciones, que hacía lo que le daba la gana, que era candidato violando la Constitución, y la gente salió masivamente, votó y logró derrotar al rey. Por cierto, las cosas no se logran en una elección. No es que una elección nosotros la vamos a ganar y nos van a reconocer y entonces se va a producir el cambio. No, la elección lo que sirve es para motivar, para movilizar, para articular, para manifestar el descontento con el gobierno. Porque la abstención lo que hace es simplemente hacer que la oposición desaparezca, que es lo que nos pasó en el 2018. El 2018 era una oportunidad para haber presentado un candidato que lo apoyara a toda la oposición. Nosotros, yo en mi caso particular, apoyé a Henry Falcón porque fue el candidato que se lanzó contra Maduro. Y yo estaba claro que yo iba a hacer campaña contra Maduro por el candidato que se lanzara. Ahora, la oposición tenía que haber construido un candidato de mayor consenso, que lo respaldáramos todos, y ese candidato en el 2018, con 80% de las encuestas contra Maduro, hubiera barrido esas elecciones y estaríamos en una circunstancia distinta. La abstención en ese momento lo que hizo fue congelar. Bien, señor Pedro Pablo, es momento también de hacer una revisión a las preguntas que a esta hora de la mañana se está haciendo nuestra audiencia. Ellos están usando la etiqueta Primera Página. Vamos a darle el paso a nuestra compañera de labores, Daniela Salas, quien va a dar lectura a ellas. Buen día, saludamos a nuestro invitado y también a nuestra audiencia. Tenemos a Juan Carlos Valerón, que dice lo siguiente: el pueblo venezolano no quiere votar porque el gobierno nunca ha respetado la voluntad del pueblo. Si pierde una gobernación o alcaldía, le nombran un protector y le quitan las facultades y recursos. Cuando perdió la Asamblea Nacional, no te estoy escuchando ahorita. Le voy a repetir la pregunta. ¿Me escucha en este momento?
Buen día, ¿me logra escuchar? Ajá, cuéntame, sí. Muy bien, le voy a leer una pregunta de la audiencia para que nos responda ante este comentario y opinión. Juan Carlos Valerón dice lo siguiente: el pueblo venezolano no quiere votar porque el gobierno nunca ha respetado la voluntad del pueblo. Si pierde una gobernación o alcaldía, la nombra un protector y le quita las facultades y recursos. Cuando perdió la Asamblea Nacional, la declaró en desacato. ¿Qué mensaje le da a la población en este momento también sobre el voto? Me entró una llamada por WhatsApp y por eso perdí un poco el audio, tengo que acercarme para oír la pregunta, pero entendí el tema que salta siempre a relucir. No le logro escuchar Vuelvo a en este repetir, momento. Muy bien. ¿para qué sirven las elecciones en un gobierno autoritario? Sirven para buscar que una mayoría que se exprese masivamente en los centros de votación contribuya a quebrar las fuerzas que le dan soporte a la ley. Esas fuerzas que le dan soporte hoy tienen una preocupación muy grande por la situación económica y social que está viviendo. Vamos a verificar la conexión en este momento. Tenemos dificultades de conexión de internet. Estamos revisando la participación de la audiencia. Además, estamos hablando sobre las elecciones parlamentarias, los escenarios políticos en nuestro país. Ya vamos a verificar con nuestra producción si ya tenemos a nuestro invitado en línea nuevamente. Vamos a verificarlo. Buen día. En este momento seguimos teniendo, Rosa, dificultades en la conexión. Estamos revisando las preguntas y participación de la audiencia. Estamos viendo parte de las inquietudes entre los desafíos que se enfrenta la oposición venezolana y también el Ejecutivo de cara a estas elecciones del 6 de diciembre, además ante la pandemia. Veíamos también en el segmento anterior cómo se van a llevar a cabo los procedimientos y laxos para el cronograma electoral. Se habla de que aún en Venezuela no se encuentran las máquinas necesarias para las votaciones. Sin embargo, veíamos declaraciones de la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tania Amelio, quien también, corrijo, tenemos una de las rectoras principales, Tania Amelio, también lo decía, e Indira Alfonso, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que estas máquinas de votaciones estarán dentro del país en el tiempo establecido para las elecciones. Vamos a tratar de verificar nuevamente, Rosa, si tenemos a nuestro invitado en línea. Ya vamos a consultarle a nuestro equipo de producción. Aún no tenemos una conexión efectiva. Recordemos que lo estamos haciendo vía Skype. Nuestro invitado se encuentra desde Miami, Florida, en Estados Unidos, para hacer este análisis. Rosa. Así es, Daniela. Escuchábamos hace minutos al doctor Pedro Pablo Fernández. Vamos a tratar de establecer conexión con él en estos momentos en que estamos revisando las inquietudes, las preguntas y los comentarios que nos están haciendo llegar nuestra audiencia a esta hora de la mañana con la etiqueta Primera Página. Señor Pedro Pablo, ¿nos escucha? Perfectamente. Bien, ya cerrando con las preguntas que se hacía nuestra audiencia, ya vamos a cerrar con una de ellas por cuestiones de tiempo. Lamentablemente perdimos unos segundos la conexión. Hay algunas preguntas, por ejemplo, de Julio Castillo, que le pregunta, señor Pedro Pablo, es que la oposición se dedica a quejarse y no a construir un verdadero líder opositor, y cuando llegan las elecciones no tienen candidatos creíbles y por ello piden la postergación, y al no ganar desconocen las elecciones, haciendo referencia a otros procesos electorales pasados. Es una pregunta y un comentario de @ecología_total, Julio Castillo. Mira, yo quisiera aprovechar esta pregunta para cerrar con la idea que he defendido desde el principio hasta ahorita. Y es que nosotros lo que tenemos que tener es decir, yo lo que quiero es que se resuelva la tragedia que está viviendo Venezuela. Y esa tragedia no se resuelve, al amigo que pregunta, Julio, que está haciendo unas elecciones que el gobierno pueda ganar porque, bueno, porque ha atropellado a todo el mundo, porque ha desmotivado al voto, porque el coronavirus y la gasolina y toda la crisis termina siendo un proceso que no termina siendo un proceso democrático. ¿Qué es lo que le espera al país al día siguiente? Bueno, más tragedia para Venezuela. La única forma de que el país pueda salir de esta tragedia que tenemos es que logremos un cambio de gobierno. Y ese cambio de gobierno, el primer llamado, es a las fuerzas que soportan al gobierno, a Julio, a los gobernadores, a los alcaldes, que reflexionen un poquito sobre la tragedia que están viviendo 650.000 niños menores de 5 años que no tienen que comer. Esta es la realidad de Venezuela hoy, y para cambiarla hace falta un nuevo gobierno, un gobierno de unidad nacional que convoque a todos los sectores para que el país pueda salir adelante. Muy bien, agradecemos al señor Pedro Pablo Fernández por acompañarnos, economista con máster en políticas públicas. Agradecemos su opinión, su
sus posturas planteadas acá en este punto de encuentro informativo Primera Página, donde damos voces a distintos sectores de la vida política en Venezuela y también fuera de nuestras fronteras. Nosotros vamos a ir a una pausa. Gracias a usted por estar con nosotros y también a ustedes que están ahí en casa participando y acompañándonos cada día con la etiqueta Primera Página en nuestras cuentas, en las redes sociales, @Primera Página en Twitter y en Instagram. También estamos Daniela, @Daniela J. Salas en Twitter y en Instagram, y mi cuenta @Rosa_periodista. Ya regresamos con más.